Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Esta es una clase más que tenemos de lógica, sería la segunda clase y el tercer trabajito que tenemos. No se preocupen que los trabajos generalmente en esta cátedra, así como la mayoría de todas las cátedras inclusive, no son muy pesados. Vamos a iniciar hoy este trabajo hablando un poco de la lógica como ciencia. Sabemos que nuestra cátedra se llama lógica, pero ¿qué es la lógica? Hablamos un poco de la lógica en la clase anterior y hoy vamos a seguir profundizando sobre esta ciencia tan importante para nuestras carreras y todas las carreras. Ustedes sabrán que se están haciendo esfuerzos tremendos, gigantescos, desde la UNE, desde la FAFI, para adaptar las clases para que ustedes no pierdan ninguna de las capacidades que tienen que adquirir durante este año que no va a ser perdido, al contrario, va a ser un año muy ganado porque se está trabajando más que nunca, inclusive sábados, domingos, noches, madrugadas. Me consta que todos los coordinadores y todos los asesores están trabajando para que estas clases no se detengan. Bueno, para iniciar, quería hablarles de un tema muy importante que es el mito de la caverna, que fueron sacados de los diálogos de Platón. Ustedes saben que Platón es uno de los filósofos más importantes de Grecia, donde se considera que es la cuna, donde nació la filosofía, donde nació esta ciencia de las ciencias, como yo le llamo. El mito de la caverna es un diálogo escrito por Platón en el que su maestro Sócrates y su hermano Glaucón hablan sobre cómo afecta el conocimiento y la educación filosófica la sociedad y los individuos. Aquí vemos un gráfico de más o menos lo que es el mito de la caverna. Van a ver a su derecha de la pantalla, van a ver una sombra, en el medio sentados unos esclavos, ahí en el medio también pasando unos encapuchados haciendo sombra con un fuego que está encendido enfrente. Mientras tanto, a su izquierda van a ver unos esclavos que están saliendo a la luz. ¿Qué simboliza todo esto? Bueno, este diálogo, Sócrates pide a Glaucón que imagine a un grupo de prisioneros, que que estos se encuentran encadenados desde su infancia detrás de un muro, dentro de una caverna, o sea, desde la infancia. Allí un fuego ilumina al otro lado del muro y los prisioneros ven las sombras proyectadas por objetos que se encuentran sobre este muro, los cuales son manipulados por detrás por personas que pasan por detrás. Sócrates dice a Glaucón que los prisioneros creen que aquello que observan es el mundo real. Ellos creen, sin darse cuenta de que son solo las apariencias de las sombras de los objetos. Acá vemos también otro gráfico donde se ven las sombras. Es la visión que tienen estos esclavos que están encadenados en la caverna desde que nacen. Entonces ellos imaginan que todo lo que ven, todo lo que les rodean es la realidad, el mundo real. Más adelante uno de los prisioneros consigue liberarse de sus cadenas y comienza a ascender. Este observa la luz del fuego más allá del muro, cuyo resplandor le ciega, claro, si no ve esa luz directa desde que nació. Y casi le hace volver a la oscuridad, le asusta y la primera reacción que él tiene es volver donde estaba anteriormente. Poco a poco el hombre liberado se acostumbra a la luz del fuego y con cierta dificultad, atiendan bien, decide avanzar. Sócrates propone que este es un primer paso en la adquisición del conocimiento. Después el hombre sale al exterior en donde observa primero los reflejos de las sombras, de las cosas y de las personas, de todo lo que le rodeaba, pudo ver directamente. Entonces ahí, claro, empieza a mejorar, empieza a cambiar la visión, por lo que anteriormente él tenía era solamente una imagen, una sombra de las cosas reales. Acá está el esclavo que sale, que se escandila, por supuesto, con la luz del sol, con la luz del día, con cosas que él nunca vio, porque estuvo encadenado, encerrado desde muy joven. Finalmente, el hombre observa las estrellas, a la luna, al sol. Sócrates sugiere que el hombre aquí razona de forma que coincide a ese mundo exterior, que lo llama Platón, el mundo de las ideas, como un mundo
superior. El hombre entonces regresa para compartir esto con los prisioneros en la caverna, ya que siente que debe ayudarles a ellos a ascender al mundo real, a ver la realidad que él acaba de ver. Cuando regresa a la caverna por los otros prisioneros, el hombre no puede ver bien, porque se ha acostumbrado a la luz exterior, claro, se acostumbró a la luz, a la realidad, y al entrar a la caverna, nuestros ojos no están acostumbrados a esa oscuridad, porque ya se acostumbró a la luz. Porque se ha acostumbrado a la luz exterior, los prisioneros piensan que el viaje le ha dañado y no desean acompañarle fuera. Platón, a través de Sócrates, afirma que estos prisioneros harían lo posible por evitar dicha travesía. ¿Sabes? No querrían salir de ahí de ningún modo. Afirma que estos prisioneros harían lo posible por evitar, llegando a matar incluso a quienes se atrevieran a intentar liberarlo. Bueno, este es un mito. Acá vemos el prisionero que empieza a ver el mundo real, a interactuar con las cosas reales del mundo afuera. Él quiere volver a la caverna a liberar, entre comillas, ¿verdad? Claro, sí, a liberarle a esos prisioneros que estaban ahí en las sombras. Pero claro, muchas veces estos se resisten porque creen que, bueno, a veces creen que está dañado por el viaje que hizo, que le dañó la luz, etcétera, etcétera, y muchos de ellos rechazan salir. Pero así también hay algunos que se animan a entrar, que se animan a ver, a analizar las cosas desde un punto distinto, desde un punto diferente, y a eso le llamamos la filosofía, a eso le llamamos la ciencia, los que nos ayudan a ver, a interpretar de forma distinta y diferente las cosas, las realidades que nos rodean. De allí la pregunta, ¿qué es la luz? ¿Qué es el pensar? ¿Qué es pensar? ¿Qué es la realidad? Y aquí tenemos una ciencia que nos ayuda a interpretar, que nos ayudaría a analizar eso, que es la filosofía, que es la disciplina, que es la lógica, que nos ayudaría a unir nuestro pensamiento con la realidad que nos rodea de forma coherente, como dicen los filósofos. Entonces, ¿qué es la filosofía? Aquí está un niño pensando. ¿Por qué pongo un niño? No pongo un niño porque creo que ustedes son, o sea, eh, jóvenes, adolescentes, y van a identificarse mucho con este niño. Si no pongo un niño más bien porque el símbolo del porqué, el símbolo de las preguntas es el niño para mí. Ustedes van a ver si tienen hermanitos, sobrinitos que preguntan, que preguntan por qué esto, por qué aquello, tío, por qué así es, padrino, por qué esto, por qué aquello. Te hacen sartas y montones de preguntas para que uno pueda responderlas. Y esa es la filosofía. Es como ese niño curioso que quiere saber más, que se interpela, que se pregunta sobre la realidad que lo rodea. Acá la filosofía es en tanto una actividad humana. ¿Por qué una actividad humana y no una actividad animal? Porque exige el más alto intelecto, o sea, usar la razón. Entonces la razón, hasta ahora lo que sabemos nosotros, solamente lo utilizamos nosotros los seres humanos. Somos capaces de filosofar, de pensar, de hacer filosofía. La filosofía es una actividad racional, usa la mente, usa la razón, usa la inteligencia, es una actividad del cerebro. La filosofía existe porque existen problemas. ¿Y qué son los problemas? Son las cuestiones de la vida que no se pueden, que no tienen respuestas así de simples, que necesitan ser respondidas. ¿Por qué tenemos que parar en un semáforo en rojo y pasar en verde? ¿Por qué un perro camina por la vereda y no por la otra? ¿Por qué el viento viene de aquel lado y no de este? ¿Por qué en estos lugares llueve y en aquellos no llueve? ¿Por qué los seres humanos actúan de esta forma y no de esta forma? Etcétera, etcétera, etcétera. Son cuestiones, son preguntas que nos llevan al surgimiento de esta ciencia, de las ciencias y de la ciencia en general, que es la filosofía, la actividad del pensar y del preguntar, lo que se pregunta constantemente, porque los filósofos se preguntan y preguntan, eso es la filosofía. Nos invita a detenernos, nos invita al ocio,
Pero no el ocio que entendemos nosotros hoy por el ocio de estar por estar nomás. No, de parar nosotros en un momento y pensar el porqué de las cosas. ¿Por qué estas cosas suceden? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué existe el coronavirus? ¿Por qué se dispersó de esta forma? ¿Por qué la economía no pudo responder con tal altura a esta pandemia? ¿Cómo podemos enfrentar más adelante este tipo de pandemia? ¿Y cómo la humanidad, por ejemplo, va a ser de aquí a unos años o va a ser nuestra universidad de aquí a unos años luego de una pandemia como esta? Para eso debemos detenernos, para hacernos ese tipo de preguntas. Y eso es filosofar. Eso es hacer lógica, de entrar en esa disciplina tan linda y tan hermosa que es el pensar, el razonar. En la Grecia, como sabemos, desde nuestra concepción, de nuestro punto de vista, salió, o sea, de nuestro occidentalista, nosotros sabemos que nació en Grecia la filosofía como tal, como la conocemos. Porque acá entra mitos, entra la religión y entra la filosofía. ¿Cuál es la diferencia? Antes, el ser humano siempre, desde un principio, quiso explicarse el porqué de las cosas. Y antes la gente inventaba, o sea, creaba, de forma no inventaba, creaba mitos para explicar ciertos fenómenos naturales o fenómenos históricos, entre otros. Y la religión, por otra parte, que es dogmática, que se rige por la fe, explicaba las cosas a través de la fe y de la creencia. Sin embargo, surgieron los filósofos, estos que no son dueños de la verdad y no se creen dueños de la razón. Justamente esa es la principal característica de los científicos. Ellos no son dueños de la razón, de la verdad, etcétera. Porque la filosofía surgió con preguntas y con cuestionamientos y con análisis y reanálisis de las cosas, de responderla, de tratar de buscar la verdad, y siempre trata de buscar la verdad en los filósofos. Esta era la diferencia. Antes ya existían los sabios. Por eso puse ahí esa foto, este gráfico de los Simpsons, esta serie tan famosa que muestra la realidad de una forma tan jocosa. La diferencia entre los filósofos y los sabios. ¿Cuál era la diferencia? Ahí surgió la filosofía. Los sabios existían desde antes. ¿Y qué eran, entre comillas, sabios, verdad? Porque no es nada de sabio. Ellos eran dueños de la sabiduría, de la verdad y del conocimiento. Ellos tenían el conocimiento. Sin embargo, ningún filósofo cree que tiene el conocimiento. Al contrario, los filósofos se cuestionan constantemente el porqué de las cosas, cómo hacer mejor, cómo interpretar mejor, cómo desarrollar mejor, cómo solucionar mejor los problemas sociales, los problemas filosóficos, científicos, epistemológicos. Eso es el constante replanteamiento de los científicos y también era de los filósofos de aquel tiempo. Ellos siempre se cuestionaban y se preguntaban hasta hoy. Nunca ellos, a la diferencia de estos sabios, no se sentían dueños del conocimiento de ninguna forma. Así también como nosotros los docentes, no somos dueños del conocimiento. Nosotros somos simples creadores del ambiente para que exista un, un mejor aprendizaje, mejor desarrollo del aprendizaje, de ese concepto aprendizaje significativo. La filosofía surge del asombro. Uno se va asombrando, se va sorprendiendo, por ejemplo, con los efectos naturales, con un rayo, con una tormenta, con un terremoto, con las cosas que van pasando. Se asombra con la sociedad, con el hombre, se asombra. Surge con la duda. ¿Qué duda? Cuando uno le dice esto es así y siempre será así, o no hay ningún cuestionamiento, esto debe ser externamente de esta forma, esto se hace de este modo y no de otro. Entonces, el filósofo es aquel que duda de esa verdad absoluta. Es duda y se cuestiona y se pregunta, y así consigue encontrar mejores soluciones a los problemas que se plantea. Porque esa duda, como yo puse ahí, es un examen crítico del conocimiento. El no es decir, yo estoy seguro que es así y no es de otra forma y toda la vida voy a creer porque siempre hace 10.000, 100.000, 200.000 años se creía así, entonces vamos a seguir creyendo de esta forma. No.
Los filósofos dudan de eso, de su conocimiento. Hacen un examen crítico. ¿Y cómo podemos aplicar hoy esto? Por ejemplo, una cosa muy sencilla. No hay necesidad de entrar en cuestiones solamente científicas. No, vamos a la sociedad actual. Nosotros vemos alguna información en las redes sociales, en el WhatsApp, y creemos en todo lo que leemos. O dudamos, o hacemos un examen crítico de lo que estamos leyendo, de lo que dice ahí. Y no solamente si la información es veraz, en primer lugar, tenemos que pasar por un tamiz, saber bien de qué fuente viene. Y segundo, el segundo análisis más alto, el análisis más complejo, es analizar la razón de por qué esa noticia y el direccionamiento de ese tipo de noticias, el por qué. O sea, ese es el trabajo filosófico que nosotros tenemos. El dudar es hacer el examen crítico del conocimiento. El no solamente porque yo escuché un chisme, escuché aquello, o porque me dijeron esto, es la verdad. No, yo debo analizar y dudar. Esa es la capacidad que tenemos que lograr nosotros a través de esta cátedra, a través de estos días, a través de los estudios científicos universitarios, porque todos nosotros, o sea, ustedes se están formando para ser científicos en lo que más se necesita para el desarrollo de una sociedad, de un país, que es la educación. ¿Dónde está la verdad entonces? El filósofo no te dice dónde está la verdad. Se pregunta y se pregunta siempre. Y eso es lo que le llevó al ser humano a desarrollarse como se desarrolló, la búsqueda de eso, de la verdad. Y siempre vas a estar buscando la verdad. ¿Por qué? Porque el día que deje de buscar la verdad y que diga que ya ha encontrado la verdad, dejaría de ser un pensador y un filósofo y se convertiría en un dogmático, en un dogma nada más. La filosofía nos permite, entre otras cosas, analizar, reflexionar y comprender la realidad que nos rodea, sea tanto social, política, económica, eh, científica, etcétera, etcétera. Nos permite, por ejemplo, pensar y analizar por qué estamos como estamos. ¿Por qué nuestras calles están así, sin empedrados, siguen sin veredas? ¿Por qué las personas siguen tirando su basura por todos lados? ¿Por qué seguimos con una corrupción tan alta en el país? O sea, son ese tipo de cuestiones que nos ayudan la filosofía a pensar, a razonar y a entender y a poder tratar de explicar esas cuestiones, esos problemas que nos plantean la filosofía y la ciencia. Y de ahí surge dentro de la filosofía, como lo estuvimos hablando en la clase anterior, la ciencia, surge la disciplina de la lógica, que es una de las ramas principales de la filosofía, la ciencia que trata de explicar las leyes del pensamiento, de cómo funciona nuestra mente, cuando pensamos algo y cuando lo asociamos con lo que vemos en la realidad, así como lo hablamos en la clase pasada. Esto estudia esa relación, es una disciplina, es una ciencia que nos ayuda a distinguir entre los argumentos válidos e inválidos. La lógica es una ciencia que nos ayuda a distinguir mentiras de las verdades, de las cosas. No quiero decir, por eso acá no dice verdades, ¿verdad? Porque si entramos en verdad vamos a entrar en una cuestión muy filosófica. Entonces de las cosas ciertas y no ciertas. Porque ahora estamos los noticieros, inclusive muchos medios y peor las redes sociales, están llenas de media verdades o de mentiras directamente. Y una media verdad no es verdad. Una media verdad es mentira. Una verdad al 95% o al 99% es una mentira. No es una verdad. Entonces son todas esas herramientas que nos dan la lógica para tratar de comprender y entender y analizar las cosas y la sociedad que nos rodea. Acá veo un gráfico que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser colaborativo. Yo no soy el sábelo todo, que tengo que hablar, ustedes tienen que escuchar o sea, y solamente creer lo que yo. No, la construcción del conocimiento dentro de la filosofía, dentro de la lógica, dentro de cualquier ámbito científico, es de forma colaborativa. Debemos hacerlo entre todos, pero usando el razonamiento y usando los métodos y las herramientas que nos da y nos dará la lógica a lo largo de esta cátedra. Bueno, entonces la lógica, yo busqué algunas definiciones, que ustedes también lo van a hacer. La lógica, para una de las definiciones que he encontrado es un método de razonamiento en que las ideas o la sucesión de los hechos
se manifiestan o se desarrollan de forma coherente y sin que haya contradicciones entre ellas. Si hay algún